Buenas noches amigos de Reducido, hoy ya estamos viernes 17 de julio, el día de hoy nos acompaña el profesor de menores y entrenador de fútbol, Rolando Caña, quien nos va a estar hablando sobre los problemas que hay hoy en día en los menores. ¿Cómo está? Buenas noches, Marlon. ¿Cómo estás, Renato? ¿Qué tal? Saludar al profesor también ahí a la distancia. Sí, es cierto, vamos el día de hoy a hablar de un tema muy importante que es la problemática en la formación de menores, en el fútbol de menores, y que más que con un profesor que ha tenido mucha experiencia, no solamente en equipos de fútbol, ¿no? Sino también en el futsal y también ha dirigido en equipos de Copa Perú. O sea, basta y sobra experiencia sobre este tema tan problemático que tenemos y que no podemos solucionar en el tiempo. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Primero que nada, agradecerles la invitación a su programa y un saludo para todas las personas que se están conectando con nosotros. Así que estoy aquí para servirles, para lo que deseen y para compartir un poco de nuestra experiencia también. Claro, profesor Rolando. Uno de los temas más importantes que hay hoy en día en menores es el tema de la informalidad, que lamentablemente es un mal que ya viene arrastrando el fútbol peruano a lo largo de los años. Y una de las primeras preguntas que queríamos acotarle, profesor Rolando, si usted cree que uno de los principales males que tiene el fútbol peruano es la informalidad. Bueno, a ver, yo les puedo comentar desde mi perspectiva, con las experiencias que he tenido, y bueno, definitivamente la informalidad en general, si hablamos de todo el fútbol peruano y de lo profesional, ha imperado siempre, en muchos años en nuestro fútbol. Y si nos referimos específicamente al fútbol de menores, pues no, tampoco es ajena a esta problemática, a esta situación, ya que sí se presentan muchos temas de informalidad, como hacerles llegar el pago a los profesores, voy a partir desde ahí, hasta la forma en que se manejan muchas veces ya la formación en sí, es decir, los entrenamientos en sí. A veces no hay material adecuado, a veces no hay infraestructura adecuada y a veces, increíblemente, tampoco hay infraestructura. Y se tiene que ver de alguna manera dónde y cómo entrenar. Y bueno, no voy a decir que sucede siempre o en todos los clubes o escuelas de fútbol, pero a veces también la selección del personal que va a formar a los menores es lamentablemente muy informal. Esto quiere decir que no siempre las personas están preparadas para llevar a cabo una formación de futbolistas. Yo creo que es clarísimo lo que quiero decir, ¿verdad? Claro, profesor. También para acotar un poco al público que nos está escuchando, que nos está pudiendo seguir, si tienen alguna inquietud, alguna duda, lo pueden hacer a través de nuestra transmisión, que estamos hoy día en la página de Reducido 3, y enseguida habla nuestro amigo Marlon. ¿Cómo es Marlon? Profe, a ver, usted mencionaba mucho el tema de la informalidad, nosotros vamos a pasar ya a otra pregunta, pero yo quería hacer un énfasis ahí en ese sentido. Usted, por ejemplo, ¿cómo compara el tema de esta informalidad acá en el Perú en comparación en otros países, por ejemplo, en otros torneos allá que hay de menores? Porque vemos que las categorías sub-17, sub-20 del Perú, por lo general, no tienen buenas participaciones, ¿no? Cuando hay este tipo de sudamericanos o torneos internacionales, ¿no? ¿Cómo ves que ese tema influye mucho en los resultados deportivos de las selecciones peruanas menores? Bueno, definitivamente va a influir porque si tenemos un campeonato de menores que de pronto no tiene esa capacidad de organización, me refiero al tema de ese proceso de selección que van a realizar los seleccionadores de la federación para poder realmente ver el talento en todo el Perú, no solamente enfocarse en Lima o enfocarse en el torneo federación únicamente, porque hay mucho talento que está regado por todo el país y es más, por todo Lima, pero no necesariamente tiene la oportunidad de jugar un torneo federación. Y eso es por otros temas que tiene que ver también justamente con la informalidad, ya que a veces hay talento, hay chicos, pero no tienen de repente los medios para poder pagar una mensualidad, estar en un equipo de fútbol
y poder mostrarse. Eso sería lo primero. Pero luego de eso también habría que ver de qué manera o qué requisitos necesitan los chicos para pasar a un proceso de selección peruana. Ahí entran un montón de temas que se deberían tratar y se debería de profundizar también, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los parámetros, los requisitos para que un chico sea seleccionado o preseleccionado en Videna? O sea, eso habría que saberlo, primero tenerlo en claro, y luego saber si es que solamente se busca en torneo federación o se busca en todos los torneos que hay, ¿no? Se quiso de alguna manera abrir más campo con el torneo centenario. Lamentablemente el proyecto no siguió, y ahí también se perdió una oportunidad de que muchos chicos se puedan mostrar de provincias, pero ojo, que tampoco era el 100% provincia, porque muchos chicos en equipos de provincia eran de Lima. Entonces, a mí me tocó la oportunidad de participar en un equipo de provincia en el torneo centenario, y yo te voy a decir que el 50% o hasta más eran limeños que estaban yendo ahí. O sea, tampoco había la oportunidad tan abierta para los chicos de provincia, y comparación a lo que es el fútbol internacional de menores, yo solamente voy a partir con un ejemplo que se marca una gran diferencia. Voy a ir al primer mundo y a la élite del fútbol, porque en Latinoamérica, no solamente en Perú, sino también en otros países, hay mucha desorganización en los torneos de menores, o los objetivos se van perdiendo. No tanto es formar, sino ganar, ganar, ganar a toda costa. Me voy a ir a España, donde justamente hay un torneo de menores, que es el Fútbol 7, que tiene incluso un reglamento regido por el reglamento oficial de la FIFA en cuanto a dimensiones de campo. No quiere decir que el campo es oficial como para Fútbol 11, pero tiene una dimensión oficial para todos los torneos de Fútbol 7, incluso también un reglamento oficial y que se respeta. Entonces los chicos van creciendo y van siendo formados bajo los parámetros oficiales del torneo que plantea la Federación Española de Fútbol, regido con el reglamento FIFA. Entonces, esas cositas en organización falta acá en el Perú. Acá en el Perú, en el fútbol de menores, el fútbol 7 se convierte en un campeonato de ping-pong, parece una cancha de tenis, y muchas veces no se respetan ni las dimensiones, y en lugar de aprender a jugar al fútbol, los chicos aprenden a ganar a cualquier costa. Y yo creo que eso no es formar. Entonces, sí, hay mucho trabajo que hacer todavía. Hay muchos aspectos que se han mejorado, pero muy pocos, para ser honesto. Pero bueno, hay que seguir empujando el coche. Para eso estamos todos nosotros. Claro, profesor. Y otra de las preguntas, ¿no?, que muchos se preguntarán, ¿no?, que a lo largo del tiempo también estamos preguntándonos, ¿no?, ¿de qué manera puede tanto el periodismo como los dirigentes apoyar en la mejora de una buena formación en menores, sobre todo, ¿no? Que es un tema que hoy en día es un tema importantísimo, ¿no? Porque los menores es la base para una mejor selección en unos 20 años, pensando a largo plazo. Y hoy en día no se ve que quizá el tanto de periodismo ni con los dirigentes apoyan en ese sentido. ¿Con qué respuesta puede decirnos al respecto, profesor Rolando? Ya, qué interesante pregunta, Renato, te agradezco por la pregunta. Vamos a hablar las cosas como son, sin que nadie lo tome a mal, y todos los que tenemos experiencia en el fútbol formativo sabemos que es nuestra realidad. O sea, tenemos que entender que el niño o el joven está siendo formado para el deporte y está siendo formado integralmente para la vida, porque está demostrado que no todos van a llegar al fútbol profesional, pero por medio del deporte se van a formar integralmente. ¿Eso qué significa? Que tienen que saber superar fracasos, derrotas, y que no todo es ganar y no todo es título. Entonces, ese es el mensaje que un verdadero formador debe darle al niño y al joven en el fútbol y en cualquier deporte. Entonces, si los dirigentes de menores no entienden eso, definitivamente no están apoyando a la formación. Si el dirigente de un equipo de menores expulsa a un entrenador porque no gana, si lo saca de su plantilla porque de repente no es un profesional, porque de repente no se comporta como tal, entonces ahí yo reconozco, está bien, hay que hacerlo, definitivamente, pero porque pierde un partido, o porque pierde 2 partidos, o porque no gana el partido que el dirigente quiere, no lo puedes echar. O porque no te gusta de repente cómo juega o qué sé yo, porque el dirigente está para cumplir sus funciones y el entrenador está para cumplir sus funciones. Entonces, el entrenador tiene que formar al jugador para ganar y para aprender también a ganar y también para aprender a perder.
sea, mira, eso es lo que tiene que hacer un verdadero formador. Y el dirigente tiene que entender, porque si el dirigente no entiende, contagia luego a los que son más bravos que los dirigentes, que son los padres de familia. Que yo te digo en experiencia, son a veces más bravos que barra brava también, ¿ah? Luego son más bravos que la trinchera y que comando y que todas las barras. Porque los papás a veces se confunden también, llevados, ¿no? Por esta obsesión de ganar, 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 y se olvidan que el niño está para aprender y que parte de ese aprendizaje también está la derrota. Entonces, es una forma muy importante. Y luego entra el periodismo. Primero, la verdad que los felicito porque están entrando al mundo del fútbol de menores formativo y eso se necesita. Hay varios portales ya que están metiendo información y también inversión en transmitir fútbol de menores y eso le hace mucho bien a este fútbol en el Perú. ¿Por qué? Porque ya está trascendiendo, ya otras personas lo están viendo, están conociendo trabajo que estamos realizando muchos entrenadores y eso de alguna manera nos da tribuna para que los papás también nos escuchen y para que sepan cuál es el objetivo real de la formación de un deportista. No es solamente ganar. Entonces, la prensa también debería de informar que hay torneos de menores y que se está haciendo un trabajo formativo adecuado de menores y también cuando no se hace. No solamente se debe entrevistar o se debe dar oportunidad en un torneo o de repente, no sé, premios solamente al campeón. O sea, acá solamente se reconoce al que gana, ¿no? O al que se llevó la de oro, o al mejor, a la mayor marca, o al goleador del equipo, por eso que todos los niños quieren ser delanteros, nadie quiere ser defensa, nadie quiere ser arquero, porque se premia siempre al que mete más goles, y no se entiende que es un deporte en conjunto y que todo el equipo contribuyó para que ese chico sea goleador. O sea, esos detalles que parecen cositas son muy importantes para el fútbol formativo, y la prensa tiene también definitivamente que, ahí como se dice, pues, criollamente, meter su cuchara, ¿para qué? Para que esto se sepa, se conozca y también de alguna manera, pues, que sobresalga el trabajo que se está haciendo en la formación, no solamente en ganar copas. Eso de repente en nivel competitivo, en nivel fútbol élite, pero en menores no, en menores estamos para enseñar a los chicos. Marlon. A ver, Renato, a ver, apóyame con la siguiente pregunta, por favor. Claro, Ya, profe, claro. usted hacía un análisis sobre esto, ¿no? Sobre el rol que tiene el periodismo en el medio deportivo. Y acá viene una pregunta también importante que le hemos formulado. ¿Usted piensa que hay una fuerte crisis de dirigentes en el Perú, más aún teniendo en cuenta que antes habían dirigentes que apoyaban desinteresadamente a jugadores con bajos recursos económicos? De repente usted ve una crisis fuerte de los dirigentes peruanos en la actualidad, sobre todo por los mecenas, ¿no? Que hoy en día invierten mucho dinero en clubes, lo vimos en Auris en su momento, pero no hubo resultados a nivel de menores. Sí, sí, claro. Definitivamente, bueno, yo no he vivido la época en la cual los dirigentes apoyaban desinteresadamente. Por ahí de repente hay algunos testimonios que hemos escuchado muchos. Y sí, y seguramente hay buenas personas hasta ahora que pueden apoyar desinteresadamente no solamente a un jugador, sino también a un club. Marlon hacía el ejemplo. Hay muchas personas que se meten la mano al bolsillo y sacan adelante un club. Por ejemplo, eso se ve mucho en las ligas, en Copa Perú, y no está mal. El tema de que también va por el camino informal. Luego, lo otro de que definitivamente sí hay crisis fuerte de dirigentes en el Perú, eso es más que evidente. Yo no soy el único que lo ve por lo que está pasando en los clubes profesionales, y eso también atañe a menores, definitivamente, ¿no? Aunque sí hay dirigentes que apoyan desinteresadamente, hay muy buenas personas también. Yo aplaudo eso, pero tener en cuenta algo, ¿no? Que el dirigente no es el que arma el equipo, que el dirigente no es el que, entre comillas, sabe de fútbol para poder decidir a quién se debe apoyar, ¿no? O sea, yo pienso que el del ojo clínico, entre comillas, ahí es el entrenador y en todo caso es un trabajo en conjunto, pero siempre y cuando también el chico o la familia tenga, digamos que no la necesidad, sino que entienda de qué se trata esto, ¿no? Entonces, trata de que de repente es un apoyo, pero que necesita de todas maneras que todo ese círculo en el cual vive el chico lo empuje a que logre el objetivo. Si el chico desea,
Si el chico no desea, se tiene que conversar con él y puede seguir otro camino, pero si desea que se le empuje para que llegue a ser un profesional, pero íntegro, no que sea un chico a media caña, que lo apoyamos para que llegue al fútbol profesional y luego pues se comporte de una manera muy indisciplinada, o sea, el esfuerzo de todos sería en vano. Entonces sí creo que hay una crisis en general y que estas personas que apoyan a los chicos deberían también tener una persona profesional a cargo del deporte en mención que es el fútbol para poder decirle si es que realmente vale la pena darle el apoyo a un chico. No, porque en realidad a cualquier chico merece practicar deporte, pero estamos hablando lógicamente de meterse la mano al bolsillo para invertir en el futuro deportivo de este chico. Sí hay casos, pero hay que saberlos elegir también, ¿verdad? Para eso está el buen ojo del entrenador, más no del dirigente. Claro, hacíamos énfasis en esta pregunta porque, como usted bien lo ha mencionado, ¿no? Habían testimonios de, por ejemplo, dirigentes antiguamente, como por ejemplo Sousa Ferreira o Jorge Nicolini, que se metían la mano en el bolsillo y apoyaban a jugadores que tienen talento, y de una manera desinteresada, sin esperar, solamente con la finalidad de que el jugador esté tranquilo y trate de dar el máximo en el campo de juego. Pero hoy en día, lamentablemente, nuestro fútbol no se ve ese tipo de dirigentes y prácticamente están en peligro de extinción, ¿no? Claro, sí, te entiendo. Si hablamos de casos de apoyos de dirigentes a futbolistas a nivel profesional, de hecho, es un futbolista profesional, ya está en carrera y pertenece al club del dirigente y puede tener, como cualquier ser humano, alguna caída o algún problema, de repente alguna complicación familiar, qué sé yo, y de hecho que el dirigente está para apoyarlo, ¿verdad? Y yo creo que sí, si ha habido antes esos casos como tú mencionas, me parece lo más correcto, y si ahora están haciendo falta, pues definitivamente se ven los resultados también en el campo, ¿no? Porque yo creo que los jugadores van a matar por esa camiseta siempre y cuando se sientan parte de, y este apoyo que les puede dar la institución o los dirigentes es muy importante, así que sí, tienes toditita la razón. Claro, profesor. Marlon, ahí otra pregunta. A ver, esta es una pregunta también más de análisis, ¿no, profesor? Dice, ¿cómo hacerle entender a los jugadores que deben saber cuidar su vida personal para así tener óptimo rendimiento en las canchas? Y esta pregunta, profe, tiene que ver muchísimo con lo que nosotros conocemos que ha pasado en los últimos años con los jugadores que han surgido como cracks o jugadores que han surgido como futuras promesas que se han perdido en el tiempo, ¿no? Y les pongo el ejemplo del caso Sub-17 en el 2007, ¿no? Donde salió una generación que fue a un mundial juvenil y en el camino se fue perdiendo, ¿no? No se consolidaron en equipos de primera división o tomaron otros rumbos y de repente caminos de prensa que no era la deportiva. ¿Usted cómo ve esta pregunta? ¿No? ¿Cómo hacerle entender a estos jugadores el cuidado personal en su carrera profesional? Bueno, en realidad no es muy complicado no hacerles entender, sino explicárselos. Claro, lo complicado aquí de la pregunta es, ahora, tú no puedes obligar a un chico, tú no puedes convencer a nadie, cada uno se convence. Entonces, ellos se van a dar cuenta que su cuerpo no les va a responder de la misma manera. Nosotros le llamamos a esto entrenamiento invisible, el cuidado personal, el buen descanso y la buena alimentación. Ese es el entrenamiento invisible. Y si te hablo como preparador físico, definitivamente el cuerpo va a empezar a sentir cada mala noche, va a empezar a sentir el consumo del alcohol, del tabaco, porque no va a responder fisiológicamente ese deportista de manera adecuada. No va a llegar, por hablarlo con palabras simples, no va a llegar a la pelota que llegaba de repente meses o años atrás, de repente no va a llegar a unos niveles físicos en cuanto a resistencia, en cuanto a fuerza, a velocidad, que sí llegaba antes. Y además que también, conforme pasan los años, el futbolista necesita tener más cuidado todavía con su cuerpo. ¿Por qué? Porque esto va a desgastar huesos, músculos. Entonces, esa es la mejor manera de que el futbolista se dé cuenta, pero aún así muchos chicos han perdido en el camino y justamente es por ese ímpetu, la juventud, porque están más fuertes.
Entonces ellos no sienten esa pegada, como decimos criollamente, de las malas noches y de las cosas que están consumiendo que le va a hacer daño. Entonces cuando ellos empiecen a sentirlo y empiecen a tener problemas para destacar en el fútbol, porque el fútbol es muy físico, y si no voy a llegar a ganar a las pelotas, voy a llegar a esa dividida o a sacar esos metros de ventaja en velocidad, entonces voy a empezar a ser relegado por el entrenador, voy a empezar a ser relegado por mi equipo. Y yo creo que esa es la mejor manera que el jugador entienda. Lamentablemente es muy tarde para muchos cuando se dan cuenta, pero es un proceso de la vida. Por eso el futbolista y en general el deportista más disciplinado es el que llega más lejos, ojo, no necesariamente el que tiene el talento más desarrollado, sino el que tiene la disciplina, ¿sí? El camino más clarito en cuanto a eso, a la disciplina. Y esto, profesor, en cuanto también a la experiencia discúlpeme, Renato, esto solamente para agregarle a la respuesta del profesor, esto sobre todo en cuanto a la carencia, digamos, de figuras o de ejemplos, ¿no?, que hay en el fútbol peruano, porque son pocos, digamos, los deportistas o jugadores peruanos que han tenido una larga línea profesional, ¿no? Por ahí los casos de José Chemo del Solar o de Claudio Pizarro, de repente, ¿no?, que lindearon con el profesionalismo, pero los demás un poco que no siguieron esa misma línea, aunque bueno, algunos tuvieron éxitos o no económicamente, pero la falta, digamos, de referentes, sí, ¿no? Con disciplina son de repente un gran problema también que abunda en este tema de las menores, ¿no? Sí, sí, has dicho una gran verdad. Ahora, no quiere decir con esto que un jugador profesional, porque se comportan mal, es el gran culpable que los chicos luego crezcan con eso en la cabeza. O sea, también sería muy irresponsable decir eso, ¿verdad? De mi parte. Pero tiene mucha razón en que sí son referentes y que una base del aprendizaje justamente es la imitación. Entonces, los chicos crecen viendo esos ejemplos y luego, bueno, lamentablemente, si son tomados en cuenta a posteriori, yo no digo que no tengamos una segunda oportunidad, todos tenemos derecho a tener una segunda oportunidad. No sé si una tercera, una cuarta, una quinta, eso ya no lo sé, yo no soy quien para juzgarlo, pero definitivamente los chicos ven, mira, o sea, me puedo equivocar tantas veces, puedo seguir en lo mismo y sigo siendo selección nacional o sigo jugando en primera profesional. Entonces, tiene definitivamente, sí, un poco de mala referencia, pero los chicos tienen que tener en claro que si tienen un formador al lado y familia que también le va hablando todo el tiempo y lo va guiando por el camino correcto para que tome buenas decisiones, entonces yo creo que podemos vencer estas malas referencias que tenemos en el nivel profesional, porque sí las hay, no podemos negarlo. Profesor, un poco para ya seguir un poco los saludos, el día de hoy nos escribió Carlos Escobedo, que nos manda un fuerte abrazo al profesor Rolando Caña, para que lo tenga en cuenta, profesor. Gracias, gracias. Un gran saludo a mi hermano Carlos Escobedo. Tuvimos la oportunidad de compartir con él en Comerciantes Unidos, allá en Cutervo. Él como entrenador principal de la reserva, también parte del comando técnico del primer equipo, también ahí estuvo dirigiendo por el 2018, si no me equivoco, primer equipo. Compartimos, yo como preparador físico de ese equipo reserva, grandes experiencias allá en Cutervo, así que le mando un abrazo, un fuerte abrazo, Carlitos. Muchos éxitos por allá, ya nos vamos comunicando. Qué bueno que está ahí conectado. Sí, profesor. Y otra de las preguntas también que formulamos hoy día con Marlon, nos pusimos en fila unas 20 preguntas y sacamos las 10 mejores, ¿no? Las mejores formuladas. ¿Considera la Copa Oro, Plata o Copa Federación unos campeonatos competitivos para menores? Bueno, ya, aquí justamente donde aquí viene algo importante también, que hablábamos, creo que fue en la primera parte, segunda pregunta. Claro. O sea, hay que definir primero a partir de qué edad o en todo caso, qué buscamos con estos campeonatos. ¿Buscamos que los jóvenes deportistas se formen integralmente o buscamos que compitan? Que no está mal, ojo, no está mal competir, pero parte de la competencia también está levantarse de las derrotas, ¿verdad? O sea, en el fútbol hay 3 resultados, simple, ganas, empatas o pierdes, y los 3 son válidos. Entonces, hay que saber manejar nuestras emociones como seres humanos y el dirigente transmitir ese mensaje
y el entrenador transmitir ese mensaje a los jugadores y también transmitírselo a los padres de familia. Sí son competitivos, considero, y es muy bueno competir, pero bajo esos parámetros. Que lo principal sea que el chico aprenda a jugar al fútbol, aprenda a desempeñar el juego funcionalmente en cualquier posición o en la posición que mejor lo requiera el entrenador para el objetivo de su equipo, de su institución. Objetivo no quiere decir ganar. Objetivo puede ser llegar a tal instancia, conseguir tales indicadores según el juego o según las capacidades físicas que se quiera lograr, qué sé yo, o integrar al equipo como personas, como amigos, no lo sé, hay muchos objetivos, no solamente ganar. Por ese motivo, yo sí consideraría que el campeonato Confederación sí es un campeonato competitivo para los menores, pero muchas veces se pierde el norte y todos se desesperan por querer ganar. La Copa de Oro quizá tiene un poco más de organización en cuanto a los clubes, no todos, pero sí la gran mayoría tienen una buena organización, pero igual si el enfoque se pierde en que sea solamente ganar y no formar, ahí yo creo que partimos mal. Plata, también por ahí algunos se manejan de una manera más organizada, otros no tanto, hay mucho tema de concesión de categorías, de poca identificación con los colores del club, y yo creo que eso es muy importante también para que los chicos y los padres tengan en cuenta, ¿no? Yo creo que si hay prensa, podría indagar un poquito más, no digo que haya algo ilegal, algo malo, pero de repente que no es la mejor manera de manejar las instituciones en el fútbol, ¿verdad? Yo creo que deberían todos también tener un tema de identificación con su institución y yo no puedo ponerme la camiseta de otro club encima y ojo de que hemos tenido oportunidad de participar de esa manera también, haciendo concesión de camisetas para poder participar con una o dos categorías en el torneo y como les digo, o sea, no es que sea algo, no es que sea un delito, pero yo creo que no es lo mejor, pero a veces para que los chicos tengan oportunidad de competir, tenemos que hacerlo, pero ahí falta poner un poco de orden. Entonces también yo creo de que tiene mucho que ver el tema del sistema que nos obliga a participar de esta manera, que no es la mejor, ¿no? Y yo creo que seguramente algunos entendidos que me están escuchando en la transmisión saben a lo que me refiero y yo creo que eso podríamos mejorar también. O sea, que cada club tenga la capacidad de organizar a sus 6 categorías, tenga la capacidad de tener campo de entrenamiento para sus 6 categorías, tenga la capacidad económica de solventar el torneo federación para sus 6 categorías y sobre todo tenga la capacidad económica para tener a sus profesores al día en los pagos en sus 6 categorías. Son cosas muy importantes porque los profesores también tenemos familia y también tenemos que trabajar bajo esos parámetros, ¿verdad? Porque esto es una profesión. Entonces, esas cositas desordenan al fútbol de menores. Claro, profesor. Es Marlon. lo que puedo compartirles. A ver, profesor, esta es una pregunta ya ligada pues al tema de formador de menores y del problema este que lo veníamos comentando de las disciplinas. Pero dice, ¿cómo ayudaría usted, ¿no? Para que en el Perú tengamos buenos formadores de menores. Y yo le pongo 2 ejemplos, profe. Hace no mucho se dijo de un problema que hubo en Alianza Lima, donde vino un entrenador de menores que supuestamente había trabajado en Manchester United, ¿no? Creo que el señor Willy López, me parece. Y después salieron una serie de noticias donde había habido supuestamente una agresión de parte de este señor a algún jugador, me parece. Y después también hace poco salió una denuncia acerca de un abuso que había sufrido un futbolista en menores. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos realmente buenos formadores en el Perú? Y si no lo es así, ¿usted cómo podría ayudar de alguna manera a que tengamos buenos formadores? Ya, gracias por la pregunta, Yoel, es realmente una muy buena pregunta. Vamos a ver, vamos a ir por partes. Lo primero, estoy de acuerdo de que con lo que se comenta mucho, hay muy buenos formadores aquí en el Perú, profesionales a carta cabal en el deporte y en el fútbol, los hay. Habría que darles de repente un poquito más de oportunidad para que estos formadores tengan siempre un campo de acción, es decir, donde desarrollar y donde compartir, impartir esos conocimientos y también la oportunidad de que estos mismos puedan capacitar a más entrenadores. Eso es lo primero, sí hay buenos formadores. De repente no son
los que tienen todos la oportunidad de demostrar esa capacidad tanto en formación de entrenadores como en formación de futbolistas menores y jóvenes. Habría que ver un poco más, ¿no? ¿Por qué motivos no se dan? ¿Por qué motivos de repente no hay tanta oportunidad para técnicos capacitados y bien formados? El otro tema de que ha habido denuncias, de hecho es una pena, sí me he enterado de algunas, y eso va también porque quizá por la misma informalidad que ya estamos hablando en el fútbol de menores. Ahora tú puedes tener un certificado por haber participado de repente en una conferencia virtual de 3 días, y con ese certificado abres tu escuela de fútbol en cualquier zona que tú desees y ya eres un entrenador y tienes acceso a menores, chicos y también chicas incluso, ¿no? Entonces ya por ahí un poco que se desvíe el tema, habría que ser un poco más minucioso en decidir a quién se le permite trabajar de esta manera. O sea, ahí es donde tiene que entrar la formalización también de las escuelas. La federación, en todo caso, el ente rector tendría que ver cómo poner un poco de orden en esto. Ese es otro tema, y sí es una pena, sí hay casos, pero también es un tema ya más de la persona, más psicológico, ¿no? Y luego lo otro, y la pregunta más directa, ¿cómo podría aportar? De hecho, si me lo permiten compartir con la audiencia, yo tengo un proyecto en marcha en estos momentos, ¿sí? Que estamos justamente tratando de enfocar el trabajo en menores, en la formación, y no solamente de futbolistas, sino también de entrenadores, ¿sí? Estamos moviendo a través de UCI Sports Group, que es la empresa con la cual estamos trabajando, ¿sí? Ahí nos pueden seguir también en nuestra página de Facebook. Estamos por ahora promoviendo no solamente conversatorios, sino capacitaciones para tratar de unificar criterios y conceptos en la formación de entrenadores. Porque te digo, hay muy buenos entrenadores, pero el problema a veces es que un entrenador en una escuela te dice A, de repente el otro entrenador en otra escuela te dice B, y tú como entrenador recibes dos partes. ¿Qué es lo que aplico? Lo llevas a tu experiencia, por ahí sacas una combinación de ambos y determinas que la respuesta es C. Entonces tú vas a enseñar C al jugador. Luego el jugador va por otro entrenador y le enseña A, y luego va el mismo por otro entrenador y le enseña B. Entonces el jugador crece confundido y no sabe realmente cuál es el concepto real o el correcto concepto de tal principio táctico, de tal acción táctica o de tal procedimiento técnico, cómo ejecutarlo. Entonces, estamos preocupándonos justamente por eso. Ese va a ser nuestro aporte, tratar de unificar y sobre todo tener una base, sea de documentos FIFA o una base de documentos que realmente hayan sido comprobados en otros lugares, y también de la ciencia, de parte de la ciencia también en la preparación física, para poder tener una base sólida y decirle a los entrenadores, miren, profes, esto es lo que se acerca más a lo correcto, tratemos de enseñarlo, pero igual siendo abiertos con todas las posibilidades que puedan entrar, cambios y de repente innovaciones que se puedan dar en el camino. Pero yo creo que ese sería nuestro aporte, tratar de unificar los criterios en enseñanza del fútbol para que el futbolista en formación tenga los mismos criterios cuando va a una escuela y cuando va a otra, y no reciba cosas que lo van a terminar confundiendo en su crecimiento futbolístico. Ya, Marlon, ahí te la pregunta. A ver, profe, esta pregunta se la llevo sobre todo por el tema del futsal, ¿no? Yo recuerdo mucho que usted se introdujo mucho en esta disciplina deportiva, una disciplina, dicho sea de paso, también ya muy abandonada, ¿no? Durante este tiempo, porque yo hace años recuerdo, por ejemplo, una selección peruana en 2003 que jugó un mundial de futsal, una muy buena participación, pero ya en los últimos tiempos no se ha visto ese mismo resultado, ¿no? Por estos años. Y acá, por ejemplo, la pregunta que viene es, en cuanto al futsal peruano, ¿cómo podemos levantar esta disciplina deportiva en el Perú, ¿no? De acuerdo a sus experiencias dirigiendo a Pioneros y a Universitario Sub-17, ¿no? Recordemos su paso allá por el año 2016, me parece, ¿no, profesor? Sí, sí, exacto. La verdad que fue una experiencia muy gratificante en cuanto a lo personal y a lo profesional, porque tuvimos la oportunidad con Universitario Deportes, con la categoría Sub-17, la cual me tocó dirigir, salir campeones metropolitanos. Incluso tuvimos una premiación muy agradable en el intermedio de un clásico del fútbol profesional, y para los chicos y para mi persona fue muy agradable recibir la ovación
la hinchada crema, de la trinchera norte dentro del campo y en realidad el reconocimiento del estadio, imagínate, en un clásico, fue una emoción muy grande para todos nosotros y fue muy agradable ver a los chicos cómo sintieron esa emoción y aprovecho también para mandarles un gran saludo, si nos están viendo, a todos los muchachos, un gran grupo humano que nos tocó participar. Tuvimos una gira muy buena en Iquitos, en la cual también tuvimos la oportunidad de capacitar a algunos profesores por medio del IPD allá en el tema del futsal, y fue una gran experiencia. Y realmente el gestor de ese proyecto y quien también tuvo mucho que ver en todo lo que es el futsal a nivel Perú fue Jorge Barreto, que la verdad que también fue una gran gestión la que él realizó. Eso se le debe reconocer, y él ha impulsado mucho esto por años, y de repente ha faltado un poco más de apoyo, de repente un poco más de interés de algunos dirigentes o de la misma federación. Y bueno, en Pioneros también tuve la oportunidad de participar gracias a un colega que me invitó, a Fernando Córdoba, a ser miembro del comando técnico de los Pioneros, a quien les mando un saludo también ahí, al profe Company, a su hijo también, que apoyó mucho a Pioneros. Nos trató de dar todas las facilidades para sacar el equipo en primera de honor, con todas las de la ley. Se trabajó duro y parejo, ahí me tocó la oportunidad de ser preparador físico. Fue una gran experiencia, un gran saludo a todos los muchachos también, que luego han tenido oportunidad de participar en otros equipos, jugar incluso Copa Libertadores. He visto algunos que han jugado Copa Libertadores de futsal defendiendo otros colores, como el 1 de Mayo, como el Panta Wallon, y la verdad que lo estuvimos en Pioneros y muy orgulloso de eso. Fue una gran experiencia, pudimos aportar mucho, pero yo creo, como te digo, de que la única forma de levantar el futsal es justamente de esto, darle un poco más de difusión. La televisión estuvo apoyando mucho en ese tiempo, invirtiendo también, y eso fue muy importante para que el deporte crezca y se masifique y haya más interés en que los chicos participen. Esto ha faltado, ¿no? Yo creo que falta un poco de eso, falta un poco de los Barreto, de los Company que te hablaba, para que impulsen el futsal. Ojalá que se pueda retomar de alguna manera, pero fue una gran experiencia, tanto en la U como PF, el primer equipo, y DT de la Sub-17, como en Pioneros haciendo la de PF. Una gran experiencia. Hay que seguir apoyando al futsal, no dejar que se muera, porque es un deporte muy rico en cuanto a técnica, ayuda a los chicos a desarrollar. Es más, dentro del proyecto nosotros queremos también dar la oportunidad a los futsaleros, ¿sí? De que tengan una oportunidad para que luego desarrollen su talento en el fútbol, porque en realidad es un fútbol en espacio reducido que ayuda a desarrollar muchos aspectos de inteligencia táctica, de movilidad funcional y sobre todo de riqueza técnica. Entonces, este deporte no se debe perder. Profesor, otra de nuestras seguidoras nos pregunta, ¿no? Milagros León nos está preguntando si usted utiliza alguna filosofía que le inspire entrenar, si sigue una filosofía cuando entrena. Bueno, en realidad, gracias por la pregunta, le agradezco la pregunta a quien nos está mirando. Creo que es Mili, ¿verdad? Me dijiste. Mili León, ajá. Genial, muy bien, gracias Mili por la pregunta. A ver, yo creo que la filosofía que yo pueda seguir, tengo varios modelos. Me declaro fanático número 1 de Marcelo Bielsa, pero sin embargo no dejé de seguir a Mourinho, ni a Simeone, ni a Guardiola, y hay tantos referentes, de verdad que Klopp también, hay muchos referentes. Pero mi principal filosofía es la ética, los principios, a los chicos enseñarles a ser derechos en el deporte como en la vida, a darse íntegros por su trabajo, a dar lo mejor, a dejar lo último que tengo en cada jugada, no en cada partido, sino en cada jugada. Disputar la pelota como si fuese la última, y en el entrenamiento también, dejar todo. Yo creo que esa sería mi filosofía, no ser mezquino en nuestro trabajo, no ser mezquino en nuestro esfuerzo. Y yo creo que eso nos va a llevar al éxito. Y si me permiten contarles una anécdota, porque tuve la oportunidad de dirigir la categoría 96, el 2014. Desde el 2013 empezó mi proceso en la Universidad San Marcos, en Copa de Plata. Y yo recuerdo, y no lo cuento esto por jactarme de nada, sino lo cuento porque, respondiendo a la pregunta, yo le decía a los chicos, el primer año nos fue muy mal, porque juntamos recién a la categoría en el 2013.
a pesar que eran ya sub-17 o se apuntaba para ser la categoría mayor. Y los chicos nos conocimos prácticamente en el camino. Yo empecé ese torneo con un jugador inscrito en el torneo Federación y bueno, terminamos siendo 13 o 14 ese año. Terminamos siendo 13 o 14 y yo les decía, chicos, tranquilos, porque lógico, nos metían de 5, de a 6 y yo le agradezco la confianza a los dirigentes, al profesor Marco Lucho, quien estaba a la cabeza, a Carlos Regal también en San Marcos, porque tuvieron la paciencia. Yo les decía, tranquilos, que esto es un proceso, y a los chicos les hablaba siempre de esto que les acabo de responder, ¿no? De que seamos fieles a nuestras convicciones, que no todo es ganar, que este es un proceso, y si nos mantenemos derechitos y dejando todo en la cancha y cada entrenamiento vamos a mejorar poco a poco, y si nos mantenemos así y así de unidos como un puño, el próximo año tenemos probabilidad de campeonar el torneo. ¿Por qué? Porque estábamos analizando también a los rivales de turno que teníamos, y sí teníamos capacidades, lo que faltaba era cohesionarlas. Y bueno, gracias a Dios y al esfuerzo de todos los chicos a los cuales les mando un gran saludo y al apoyo incesante de los padres de familia, gracias por todo su apoyo en esa campaña del 2013, el 2014 lo sacamos adelante y el 2014 fuimos campeones del torneo Federación Copa de Plata, categoría 96 de San Marcos. Les mando un gran saludo, muchachos, si me están viendo, saludo a los dirigentes de San Marcos también. Una gran experiencia también en mi carrera. Profesor, y también nos manda saludos Martín Canales, excelente ética, valores y principios, es lo que dice nuestro seguidor Martín Canales. Y, un gran abrazo, mi hermano, para ti, Martín. Y otra de las preguntas que queríamos hacerle, profesor, es que una pregunta que ya la hemos visto en un taller de periodismo deportivo que tuvimos la oportunidad de participar junto con Marlon y junto a otros chicos que también, si nos están viendo, les mandamos saludos. ¿Cree que el futbolista nace o se hace? Esa pregunta, la primera clase del taller, recuerdo que usted nos hizo esa misma pregunta, y esa misma pregunta la hacemos nosotros acá a través del programa de Reducido a 3. Gracias Renato por la pregunta. Tremendos recuerdos también del taller, un gran saludo para todos los muchachos que nos están viendo del taller, una gran experiencia, ¿verdad? Ahí en la Universidad de las Peruanas. Sí, yo les comento que en el año 2010 fue que tuve la oportunidad de organizar un congreso en SFUL, en la Escuela de Entrenadores de Fútbol de Lima, también gracias a la oportunidad de don Lucho Aldave, que nos permitió juntamente con ellos realizar este congreso, y partimos con esta pregunta muy interesante, porque si bien es cierto, reconocemos que hay un talento deportivo y que cada ser humano tiene un talento en específico, pero definitivamente lo único que se ha comprobado científicamente y aún está en proceso es de que no hay un gen deportivo con el cual uno nace. De repente hay predominancias, y si me pongo muy, muy científico, te podría decir que hay dos genes que influyen en la predominancia del tipo de fibra del ser humano, ¿no? Fisiológicamente hablando, que son las fibras rápidas, que supuestamente son las que nos dan más ventaja en una jugada tipo sprint, es decir, una jugada explosiva, y que es el gen, el ATF y el ACN3, ¿sí? Los tengo todavía acá, no se me van, son los dos genes que influyen en la predominancia, pero si no son correctamente entrenados, no van a marcar una diferencia, pero aún así tengan esa predominancia de estos genes, que está por demostrarse, ojo, está en estudios todavía, eso no va a darle la seguridad que esa persona va a jugar bien al fútbol. Luego tiene que desarrollar los procedimientos técnicos, que va de la mano con habilidad. Una cosa es habilidad, que no significa que sea innata, sino que se adquiere producto de las experiencias de vida, jugar en la tierra, jugar en la montaña, jugar en la pista, jugar en un buen campo, trepar árboles, saltar, nadar en el río, etcétera, ¿sí? Junto con el procedimiento técnico. ¿Qué significa eso? Con la correcta ejecución del gesto deportivo. Y eso es un entrenamiento. Y hay muchas pruebas de esto, pero sin embargo, algunas personas creen todavía que el futbolista nace, pero yo los respeto y respeto cada opinión. Pero si me la haces a mí la pregunta, ¿qué creo yo? Y que espero que se respete también mi opinión. Yo creo definitivamente que no nace un deportista. Y con eso te respondo, que un futbolista no nace. En el camino se hace con buenos formadores y con una buena guía. Claro, profesor, y también el talento no basta para tener buenos resultados, ¿no? Se requiere un trabajo duro, constancia y perseverancia para tratar de conseguir cosas en la vida.
Y otra de las inquietudes que tienen acá nuestros seguidores, ¿no? Marco Costa pregunta, ¿desde qué edad sugieren que un niño empiece a tener entrenamiento de fútbol? ¿Desde qué edad es recomendable? Ya, genial, genial pregunta. Un gran saludo para Marco Costa. Un abrazo, mi hermano. Sí, a ver, ¿desde qué edad? Esto es muy interesante. En realidad, los niños deberían recibir desde el prenatal ya una estimulación y de hecho hay cómo hacerlo, ya hay mucho estudio al respecto. Luego viene un proceso que le llamamos estimulación temprana, que son normalmente los 3 primeros años de vida, aunque se sabe que la mayor cantidad de recepción de información se dan en los primeros 12 meses, pero luego vamos a seguir el proceso normal y común que se da en el deporte. Luego de los 3 años viene el desarrollo psicomotriz, reconocer su cuerpo, ¿no? Seguir reconociéndolo y algunos movimientos ya más complejos, y ahí podríamos ya empezar a darle un poquito de balón si el padre está interesado en que el niño conozca y experimente la experiencia con el fútbol. Pero lo recomendable es que también reconozca y practique otros deportes. El gesto deportivo en sí, como fútbol, yo creo que podríamos empezar a desarrollarlo de los 6 años para arriba. Eso es lo que yo pienso según mi experiencia y según mi conocimiento. Y esa sería mi recomendación. Pero no quita que antes de los 6 años, en esa estimulación psicomotriz, yo pueda también hacer trabajos de iniciación deportiva, en este caso para el fútbol, como llevar la pelotita con los pies, como empujar la pelota con las manos, como recepcionar un balón que le tiro lentamente para que el niño no se lastime. Es parte del entrenamiento deportivo, sí, pero procedimiento técnico como fútbol ya tiene que el niño tener un desarrollo motriz mayor y normalmente se ha pasado los 6 años, o sea, para no quemar etapas. Claro, profesor. Gracias por la pregunta a Marco. Otro de los saludos que nos manda Jorge Luque, saludos al profe Ocaña, sinónimo de constancia y trabajo duro. Ángelo Rondón. Un gran abrazo para Jorge. Ángelo Rondón, Keylor Navas, te cuento que Keylor Navas, Ángelo Rondón, quien nos acaba de escribir, a quien le mando un fuerte abrazo, él fue el arquero de ese equipo campeón de la U en el futsal. Tremendo arquero, y sé que sigue practicando deporte. Un gran abrazo para él, gran experiencia que vivimos. Otra pregunta. Profesor Rolando, sí, solamente para que no se vaya la idea, con el profesor Rolando, esa final que ustedes le ganan 6-5 a Cabitos, tengo entendido, ¿no? Del Sub-17, al final del partido hay una celebración muy peculiar de usted que menciona contra todos. Quisiera saber un poco por qué se dio y por qué ese grito tan eufórico, profe, después de esa final ante Cabitos, 6-5. Ya, a ver, ¿has visto el video? ¿Has estado viendo el video, Marlon? Ya, a ver, te comento. Bueno, primero que nada, en ese momento uno como ser humano se emociona, a veces sale de sus casillas. Fue una gran emoción ese momento y ahorita te voy a comentar por qué, pero primero te respondo la pregunta. Considero que por lo mismo que se maneja de muchas maneras informales el deporte en el Perú, a veces pesa mucho el que una persona sea muy amigo o conozca de tal o cual sitio o sea muy conocido en el argot, en el ambiente. Eso, y lo digo sin tapujos, influye mucho en muchos aspectos. Entonces, sin ahondar más en el tema, que creo que no vale la pena, yo consideraba en esos momentos que las últimas fechas del torneo de futsal como que la cancha se veía así y no me agradaba para nada. Y les voy a confesar que me pasé algunas fechas fuera de la zona técnica, también expulsado por algunos reclamos, pero yo consideraba eso. No sé si es la mejor manera, no sé si es correcto. En ese momento de repente no fue lo mejor, pero me salió el corazón. Y yo sentía eso, de repente me equivocaba, de repente me equivoqué, debo aceptarlo, pero yo sentía eso, que en ese momento no estábamos siendo medidos con la misma vara, porque Universitario de Deportes, como les repito, fue una gran gestión de Jorge Barreto, a quien también le mando un saludo por la gestión que realizó en el futsal, en la U. Es el primer título de futsal de la U, si no me equivoco, en la Galera del Lolo, y él ahí estuvo guerreando en cada reunión y todo para que la programación se diera un poco más acorde a lo lógico y no nos perjudicara. Eso yo consideraba. Es muy personal.
No sé si estuve en lo correcto, es algo muy personal. Y te comento que la euforia vino y saltó con tal, no sé, fuerza, porque te comento que acabó el primer tiempo, nos fuimos al camerino con el score de 5-1 en contra. Así estaba el partido, 5-1 en contra. Y salimos a jugar los 20 minutos finales a dejar la vida en la cancha. Esa charla en el camerino de todos, porque todos participamos en la charla, porque yo considero de que los chicos también tienen la oportunidad de hablar y de expresarse y tienen que participar. Y fue una charla que junto al comando técnico que me acompañó en ese momento, tanto Jorge Barreto como Diego Ordemar, también de alguna manera empujaban, porque es un trabajo en equipo, a que los chicos saquen todo, y los chicos son los que juegan y dejaron todo en la cancha, no se rindieron en ningún minuto y pudimos voltear el partido 6-5. Fue realmente muy emocionante, fue muy emocionante esa final. Bueno, la sacamos adelante y ya el video ya, ahí se ve la última parte, nomás la celebración. Ese que grita en el video, el que no deja de alentar, es Jorge Barreto, el gestor de todo el proyecto de Futsal en AU. Fue una gran emoción, de verdad. Muy al estilo Ángel Capa, ¿no, profe? Contra todos. Sí, a ver. La verdad que fue una gran emoción. Y otra de las preguntas que nos hace nuestra seguidora Mili León también vuelve a preguntarnos, a decir, entrenar el fútbol es un trabajo duro, pero puede ser divertido también como entrenador. ¿Qué tipo de entrenamiento o ejercicio emplea? Ya, a ver, interesante pregunta, gracias a Mili. A ver, sí es verdad, tiene que ser divertido, porque existe dos sustancias que voy a mencionar, una es la dopamina y la otra es la endorfina, que generamos, que se segrega fisiológicamente cuando hay motivación, cuando hay alegría, cuando hay excitación. Entonces, el deportista y el futbolista como tal necesita de eso en el entrenamiento. Tiene que estar constantemente motivado. Y uno de los métodos que aplicamos en los entrenamientos justamente lleva el nombre de juegos. Son juegos para el entrenamiento. De una manera lúdica, hacemos que el futbolista compita en esas estructuras que se dan en el entrenamiento para que siempre haya una motivación. Te doy un ejemplo. Si jugamos en un espacio reducido de 3 contra 3, yo le voy a dar de repente al equipo ganador, al que haga más goles, le voy a dar un premio, una satisfacción, o en todo caso, aunque más me gusta a mí aplicar el premio que el castigo, pero en todo caso también es válido aplicar un castigo físico para el equipo que perdió. Entonces, hago algo divertido, por darte un ejemplo nada más, ¿no? Hago algo divertido para que los chicos estén siempre compitiendo sanamente, porque son parte de un mismo equipo, pero que también se mantengan activos, motivados, con esa dopamina elevada, con esa endorfina elevada. Y los juegos que más me gustan para responder, o los entrenamientos que más me gustan dentro de un entrenamiento deportivo, sea fútbol o futsal, son justamente esto, las estructuras menores que me dan la capacidad que en un espacio reducido los chicos tengan todo esto que te acabo de decir, estén activos y a la vez desarrollen una realidad de juego, porque se parece a lo que van a hacer luego en el campo. Y si me hablas de entrenamiento físico, definitivamente el que vengo aplicando últimamente y me da mucho resultado es el neurofuncional y específicamente el intermitente, sea neuromuscular o sea el intermitente aeróbico, que también es muy bueno y que también me gusta aplicarlo. Claro, profesor. Y otra de las inquietudes que tenía al comienzo de esta entrevista era una inquietud, ¿no? Un jugador de posición ofensiva, por ejemplo, un delantero, ¿en qué tiempo debe recorrer 100 metros planos? No sé si me lo podría explicar, de repente no sé, porque como usted como preparador físico, que ya conoce, ya que estaría bueno saber. Claro, ya. Esa pregunta es muy interesante, la risa, porque en realidad entran demasiados temas, demasiados aspectos en el camino para poder tener una respuesta correcta, ¿no? Hay pruebas de evaluación física y hay parámetros, baremos, que le llamamos, que nos dan indicadores para poder saber si un futbolista está en una velocidad adecuada o no, pero yo siempre voy a darte el ejemplo del mejor del mundo, y el mejor del mundo en 100 metros planos es el jamaiquino Usain Bolt. Y Bolt entre 9 segundos y picos
y 10 que desarrolla esta velocidad de 100 metros planos. Buenos tiempos serían de 11 segundos, quizá, tiempos regulares acercándose a los 12, ¿ya? Pero estamos hablando de 100 metros planos y un futbolista, por no decirte nunca, casi nunca recorre 100 metros planos. Los recorre normalmente en diagonales, incluso la técnica o el tipo de movimiento, biomecánicamente hablando, en cuanto a las brazadas, ¿sí? Son diferentes a la de un corredor de 100 metros planos. ¿Por qué? Porque hay cambios de dirección y hay obstáculos que se dan también. Pero si te respondía a la pregunta, yo siempre voy a apuntar al mejor corredor de 100 metros planos y que no es futbolista, ¿verdad? Yo sé que claro, lo han comparado muchas veces con Cristiano, por ahí vi una vez que hicieron una comparación con Advíncula, en algún recorrido, no de 100, pero creo que llegó a ser casi 100, 70, 80 metros, casi plano, ¿sabes? Porque no es igual, incluso la corrida del futbolista como la de Cristiano es brazadas, cruzadas y no paralelas. Esa es la diferencia, ¿eh? Porque vas a tener constantemente, es por producto del estímulo del deporte, que vas a tener constantemente cambios de orientación y eso sí se busca en un futbolista. Y por otro lado, si lo pones a Usain Bolt, a pesar que es el más rápido del mundo, a jugar fútbol como delantero, definitivamente yo creo que no va a prosperar y tenemos prueba de eso porque sí lo ha intentado jugar fútbol profesional y por más veloz que sea, no es lo único que se requiere para ser un buen delantero. Se requiere otras habilidades y otras capacidades, además de técnicas desarrolladas. Claro, profesor. Y Marlon, ¿alguna inquietud que tengas? Profe, yo solamente quería, bueno, primero agradecerle, ¿no? El tiempo que has estado con nosotros el día de hoy en el programa y hablando mucho acerca del tema de la problemática en menores. Yo tenía una pregunta desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo haberle hecho una entrevista ya por el año 2014 sobre un equipo juvenil que había ido a disputar, me parece, unos Juegos juveniles olímpicos allá en Corea, me parece una selección peruana que había salido campeona, que la dirigía JJ Oré. Y ahí hablábamos un poco acerca del tema de la historia, ¿no? Esa selección campeonó, ¿no? Fue un éxito y se hablaba mucho de los jugadores que iban a salir para la selección mayor. Dicho sea de paso, no salieron muchos, apenas por ahí Fernando Pacheco, que ahora está en Fluminense. Pero la pregunta es, en sí, ¿la historia para usted juega en el fútbol? Hay una historia que siempre dice de repente que los equipos grandes van a ganar siempre y que los equipos chicos ganan de vez en cuando. ¿Para usted influye mucho esto? ¿La historia juega en el fútbol, profe, o no es tanto así? Yo considero que las estadísticas en el fútbol sí son importantes y es más, me gusta mucho a mí también tener estadísticas en cuanto a resultados, a qué equipo ganó más una Copa del Mundo, una Copa América o qué equipo saca más jugadores. Eso es importante como dato y para ustedes como prensa yo creo que es muy rico, ¿verdad? Como apasionados del fútbol que somos. Me gusta mucho eso. Y nos sirve como entrenadores llevándolo a la carrera, el famoso scouting que le llaman ahora, el análisis de partido, porque sí son importantes los números en cuanto al análisis para saber más o menos reconocer por dónde te va a atacar un equipo o cuáles son sus flancos débiles, si haces un correcto análisis de los partidos del equipo al cual te vas a enfrentar. Eso es válido. Pero luego cada partido es una historia diferente. Así que ahí sí yo no creo que juegue la historia. Cada partido, según la competición, dura 90 minutos o el tiempo de la prórroga, incluso hasta los penales, pero es una historia diferente y se han visto muchos casos de grandes hazañas justamente por eso. Y yo creo que el jugador tiene que estar preparado para tener eso en claro, que cada partido tiene que dejar el 100% en la cancha porque cada partido tiene que jugarse como si fuese una nueva historia que se va a escribir. Así venga Brasil, Alemania, Argentina, Italia, a quien sea, a jugar con nosotros. Así que eso es lo que yo creo en particular, pero sin desmerecer, sin quitarle validez a la historia de cada país, de cada equipo, ni mucho menos a las estadísticas, que como te digo es importante a cierto punto. Y también te cuento una anécdota que le escuché en una conferencia a Marcelo Bielsa. Como te digo, soy un gran seguidor de él. Y él contaba en una conferencia
que al terminar la final de la Copa del Rey, que le gana Barcelona al Athletic de Bilbao, si lo recuerdan, la final de la Copa del Rey, Bielsa le regala un cuaderno a Guardiola, que era todos los apuntes del Barcelona, al milímetro, un análisis increíble. Guardiola se sorprendió cuando lo vio y Guardiola lo llamó y le agradeció, y la frase que lo marcó a Bielsa fue que Guardiola le dijo: usted conoce al Barcelona mejor que yo. Eso le dijo Guardiola a Bielsa. Pero sin embargo, Guardiola le ganó la final a Bielsa. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que dice Bielsa, que no le sirvió para ese partido de nada tanto análisis, porque es una historia diferente cada partido. Lo tenía analizado al milímetro, pero no les sabía por dónde iban a salir, por dónde iban a atacar, dónde iba a terminar la jugada, pero igual perdió el partido. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada partido es una historia diferente, muchachos. Eso yo le puedo dejar como consejo de repente a todos los entrenadores que nos siguen. Dicho sea de paso, el día de hoy, Leeds United, el equipo de Marcelo Bielsa, consiguió el ascenso a la primera división de la Liga Premier. Un logro importante, ni más ni menos para Marcelo Bielsa, que ya viene buen tiempo intentando ascender, un equipo que asciende después de 16 años. Y se debe a gran trabajo en equipo que tiene él, tanto él como su conjunto en general. Marlon. Por supuesto. Sí, y una liga, sí, perdón. Sí, una liga, profe, le decíamos la inglesa competitiva, ¿no? Y además, si, digamos, hacemos comparaciones, de repente nos va a quedar muy, muy grande, ¿no? En comparación a la liga peruana, pero quizás la liga inglesa podría ser una especie de ejemplo o, digamos, una especie de liga en quién mirar, ¿no? Podría ser para acá, para Perú, me parece, ¿no? Por el ritmo y por la dinámica sobre todo que tiene el fútbol inglés, ¿no? En comparación de varias ligas. Sí, definitivamente es una liga, si vamos a hablar con palabras fáciles para definir el juego, el funcionamiento, tiene mucho vértigo, es muy vertical, es de juego largo, pero efectivo, y es una muy buena liga. Y en cuanto a la organización, de hecho, debe ser una de las mejores ligas que hay en el mundo, por eso hay tanta inversión también de fuera, que llega a la liga inglesa con millones para invertir en cada equipo. Y bueno, volviendo a lo de Bielsa, me alegra mucho que después de tantos años tenga un título más para que ya no lo estén vapuleando que le faltaba títulos, pero me parece muy interesante realmente su filosofía, porque el tipo se ha mantenido muy recto. Hay una anécdota de que él pierde prácticamente el ascenso el año pasado por devolver un gol muy polémico, porque consideraba que le habían cobrado un penal injusto a favor de su equipo, y él pierde la oportunidad de ascender el año pasado. Ahora le da la oportunidad, la vida, de lograrlo y tener un título más, ahora el de segunda en Inglaterra después de muchos años, pero no, eso no quita que ha sido un gran ejemplo a seguir por muchos entrenadores. Yo me considero uno de ellos, siempre fiel a sus convicciones, como él siempre dice. Tiene mucho mérito ganar las cosas teniendo una filosofía y una ética y principios muy claros, a ganarla de cualquier manera, a toda costa. Él valora mucho, yo respeto eso y me agrada ese pensamiento. Profesor, pero también él muy criticado, digamos, pero en los medios argentinos, ¿no? Donde por ahí de repente no hicieron una gran, me acuerdo, eliminatoria, ¿no? Para Corea-Japón, pero en el Mundial no consiguió los resultados por algunos problemas que habían con algunos jugadores, ¿no? Como Verón, pero sobre todo criticado en Argentina, ¿no? Porque en Chile es muy respetado y hasta ahora muy recordado, ¿no? Por ese gran proyecto que tuvo con Chile, que después derivó en las Copas América y en las clasificaciones a los mundiales, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, yo considero que Argentina no hace un mal mundial en el 2002, analizando los partidos, pero sí es verdad lo que dices, los resultados no los acompañaron, y en el fútbol élite, en un mundial de fútbol, dirigiendo una selección nacional, tienes que ganar sí o sí en ese nivel. Pero Bielsa marca mucho a sus jugadores, y si tú revisas entrevistas y anécdotas que cuentan todos los jugadores que han estado con Bielsa, no hay ninguno que tenga un mal recuerdo. Todos lo respetan mucho, y yo creo que eso es algo muy positivo, dejar una huella en las personas que han trabajado contigo, bueno, y una huella positiva, como la ha dejado Marcelo Bielsa. Eso es muy importante, creo yo. Así que eso se valora, pero sí, definitivamente no le fue bien en ese mundial, y bueno, ahí lo vapulearon mucho, pero sí, pues tuvo que reconocer que
que no tuvo lo que buscaba la AFA en aquella oportunidad, que era ser campeona del mundo. Sí, profesor, es un tema que, sin lugar a dudas, ha sido el tema bastante complicado, ¿no? Porque Marcelo Bielsa no pudo conseguir resultados de repente que se esperaban. Pero aún así es un entrenador, como usted lo menciona, un entrenador respetado y en cada uno de los equipos donde ha podido disputar ha sido, sin lugar a dudas, ha dejado huella, ¿no? Y otra seguidora que nos, PMAU se llama el nombre del Facebook. ¿Crees que físicamente en Europa se hace un trabajo distinto al de América Latina? ¿O cree que se debe al preparador físico y a tu criterio? Bien, muy buena pregunta, muchas gracias para Pablo ahí. Es interesante la pregunta porque yo voy a tomar de referente a uno de los mejores preparadores físicos en nivel élite del fútbol que está trabajando justamente allá en Europa, y yo no sé si ustedes lo consideran también, pero es el preparador físico del Club Atlético de Madrid, es decir, el preparador físico del Cholo Simeone, que es Óscar Ortega. Él es uruguayo, es formado en Uruguay, lógicamente, y no solamente él, sino hay muchos más preparadores físicos latinoamericanos, sudamericanos, muchos de ellos uruguayos y argentinos en Europa, rompiéndola, como se dice, ¿no? Coloquialmente. Y el profe, como le dicen de cariño, Ortega, los métodos que aplica son muy integrados de preparación física para el fútbol. Y sí he visto trabajar a muchos preparadores físicos aquí en el Perú también de esa manera, de manera correcta, con la preparación física. No todos, pero sí se trabaja, sí hay muchos, como hablamos hace un rato, que sí hay técnicos capacitados, acá sí hay también preparadores físicos muy capacitados. Y sí, definitivamente es una gran referencia a Europa. Se trabaja, yo creo que, por no decir que es correcto y que incorrecto, pero se trabaja de una manera más integral. Es decir, desde un circuito preventivo que va a hacer que el futbolista no genere lesiones a mediano plazo o a largo plazo, hasta integrar balón, técnica o táctica en un trabajo físico, en desarrollo de capacidades físicas. Y eso es muy importante porque es importante que el futbolista siempre tenga el balón, porque es finalmente en lo que trabaja, en lo que se desempeña. Y yendo un poquito más allá, no solamente en Europa, sino también del tiempo, el Ajax, desde su escuela, es decir, de la formación de menores, trabaja físicamente de manera muy diversa. ¿Por qué? Porque los niños practican no solamente fútbol, sino practican otros deportes, integran otros deportes, como el atletismo, como el karate, deportes de contacto, incluso la danza. Practican baile los futbolistas como parte del programa deportivo del Ajax. Los futbolistas profesionales también. Así que yo creo que sí es diferente. Y definitivamente también se debe al preparador físico y a su criterio, porque si el preparador físico no entiende de que integrar que no todo es analítico en el fútbol, porque el futbolista no siempre corre en línea recta, el futbolista no solamente está parado para recibir una pelota, sino tiene que tener diversidad y complejidad en los movimientos y además una dificultad mayor que es el balón y el rival encima. Entonces sí tiene que trabajar de una manera muy integrada en su preparación física. Así que coincido con ello y definitivamente que Ortega es un gran referente para la preparación física a nivel mundial, no solamente latinoamericana. Profesor, queremos mandar también saludos a Walter Esteves, que nos estaba escribiendo acá. Felicitaciones, profe, muy académicas sus respuestas, muy profesional. Es uno de los seguidores también que tenemos de Reducido. Ana Trisola también manda saludos para los amigos de Reducido. Y también queremos agradecer en conjunto todo el grupo de Reducido, agradecerle por su tiempo que nos ha dado y que nos ha podido explicar sobre algunos criterios, ¿no? Y sobre algunas mejoras que se podrían, de acá al tiempo, de repente, ver en menores, sobre todo, ¿no? Que es lo más importante, profesor. Muchas gracias. Gracias, Renato. Gracias, Marlon. Muchas gracias a Reducido 3. Está buenísima su página. Sí, la estoy siguiendo y agradecerles por la invitación. Y un agradecimiento a todas las personas que nos han seguido, a todos los saludos que nos han mandado y las preguntas que me han hecho llegar para poder, de repente, de alguna manera, darles alguna respuesta que les sirva de algo, o sea en su formación, o sea en
no sé, en su conocimiento de fútbol, de menores o de preparación física, que quieran saber. Y si me lo permiten, muchachos, quería aprovechar la oportunidad de saludar también a los seguidores que tenemos ahí en el entrenamiento, en la página Fit Connection, que nos están siguiendo 3 veces a la semana, haciendo justamente entrenamiento neurofuncional. Así que los invito también a seguirnos por ahí, si me lo permiten, muchachos, ahí mandarle un saludo a toda la gente también que nos sigue con los entrenamientos de fútbol. Ahora estamos haciéndolo todo virtualmente. A los chicos que de la categoría 2006, que estuvo en el proyecto de Sport Boys en Ventanilla, y también de San Marcos, un gran saludo para ellos. Gracias a los papás que nos han apoyado un montón también. Y ahora seguimos viéndonos virtualmente en los entrenamientos. Un saludo para ellos. Los espero siempre ahí por nuestras redes para poder entrenarse en Fit Connection, o sea, por el tema del fútbol con los chicos de Ventanilla, o también en UCI Sports con más conversatorios para seguir aportando algo a nuestro querido deporte que es el fútbol. Marlon. Profesor, bueno, sumándome a las palabras de Renato, agradecerle pues el tiempo que nos ha dado el día de hoy en el programa y conocer sobre todo más acerca de este mundo de la preparación física y sobre todo adentrándonos, ¿no?, en ese tema de la problemática en el fútbol peruano, del cual siempre, como usted dice, ¿no?, hay que buscarle las soluciones y hay que buscar sobre todo el problema de raíz, ¿no? Nada, agradecerle simplemente y bueno, esperemos que siga usted haciendo muy buenos proyectos, no solo en menores, ¿no?, sino también a nivel personal y profesional, y que siga creciendo el tema del deporte en el Perú. Muchas gracias Marlon, gracias por la invitación, la reitero, y gracias por los deseos. Sí, definitivamente se vienen cosas muy interesantes, no solamente en el entrenamiento que les mencionaba, en Fit Connection por los funcionales, sino también en el fútbol. Con UCI Sports se viene un gran proyecto en la formación de entrenadores y también de jugadores. Así que yo creo que este año cerramos todos los proyectos para ponerlos ya a marchar en el 2021, una vez que se solucione todo este tema de la pandemia, con los mejores deseos para eso. Y sí, vamos a tratar de aportar lo mejor que se pueda en el desarrollo del fútbol peruano. Gracias. Está excelente el programa. Les agradezco la invitación. Claro, profesor, y queremos recalcar que el día de mañana tenemos una entrevista pactada a las 5 de la tarde a Gustavo Basalo. Espero que también, profesor, nos esté siguiendo el día de mañana a las 5 de la tarde. Vamos a estar con Gustavo Basalo hablando sobre toda su trayectoria y sobre también algunas cosas que ahora él está trabajando también en lo que tiene que ver gestión deportiva, y sería interesante escucharlo también lo que tiene que hablar, profesor. Claro, qué bueno, de verdad. Les deseo lo mejor. Sigan, le digo a toda la gente que nos está viendo ahora que sigan la página Reducido 3, que está buenísima. He visto la entrevista que tuvieron con Jorge Amado Núñez, con quien tuve por medio de una amiga la oportunidad de compartir, un gran personaje con grandes anécdotas, un gran futbolista en su momento también. He visto la entrevista con Llanos, con Johnny Vegas, muy buenas entrevistas. Así que invito a las personas que nos están siguiendo ahorita que lo sigan a ustedes, que el programa está buenísimo. Ahí veo a Pablo, mi hermano, un abrazo también para ti, a la distancia. Nos vemos pronto. También un gran coach también en el tema físico, un gran entrenador. Así que un gran saludo para mi hermano Pablo Alba también. Bueno, profesor, muchas gracias. Que tengan una abrazo, buena noche. Cuídense. Abrazos, chicos, a la distancia. Que todo mejore. Saludos. Chao. Saludos, profesor. Saludos, profe.